Buenos días, mis estudiantes de séptimo. Que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien al lado de tus padres y de tus familiares cercanos que están allí. Vamos con un tema más de estadística, ampliándolo. El día de hoy, con los conceptos que hacemos, pues creo que queda más claro para solucionar y elaborar en el primer taller que propuso la licenciada Betty, que propusimos. Espero que después de este comentario breve tengas más condiciones. Es más, esa parte de la actividad, como la llama en ese taller, actividad práctica y una parte evaluativa, va a tener más elementos para resolver. Recuerden la última comunicación que tuvimos, donde hablábamos de población, elemento, muestra y característica. Retomemos esos conceptos. Recuerda que población se considera a un conjunto que tiene en cuenta todos los elementos de lo que se va a tratar, de lo que es materia de estudio en un momento dado. Lo consideramos a la población como un conjunto universal, un conjunto referencial en un momento determinado. Recuerda que yo le hablaba, por ejemplo, si hablábamos de química, el universo podrían ser todos los elementos químicos, pero si hablamos de matemáticas, pues nuestro universo pueden ser los números. Se considera la población como un conjunto universo en un momento determinado. Por ejemplo, si queremos estudiar las problemáticas de los estudiantes de Cali, pues esa es la población, los estudiantes de Cali. Pero si hablamos de, por ejemplo, lo que sucede en unas empresas, pues sería la población, el conjunto sería los trabajadores de la ciudad de Cali. Es un conjunto, la población, un conjunto universal. El elemento, quienes conforman esa población. En el caso de los estudiantes de Cali, pues serían, por ejemplo, un estudiante de José María Vivas Belcázar. En esa ocasión también hablamos de muestra. Dijimos, una muestra es una parte de la población, es un subconjunto de la población. Si nos refiriéramos a los obreros de la ciudad de Cali, podríamos sacar una muestra de los obreros que están trabajando, pavimentando la autopista suroriental, por decir algo. Esa sería una muestra de todos los obreros de Cali, los que están trabajando en la autopista suroriental, haciendo la construcción de esas carreteras. También hablábamos en ese momento de característica, que es nuestro propósito hoy. La característica es el objeto de estudio que queremos saber de esos elementos de esa población. El objeto de estudio. Por decir algo, queremos saber los grados de estudio de unas personas o las aficiones. La calidad, por ejemplo, si la población es de artículos, la calidad de esos artículos. La calidad se refiere a la característica. O podemos hablar de cuál es el valor, el costo de un producto determinado en la ciudad de Cali, en los diferentes supermercados. El valor entraría a ser la característica. Entonces, hoy nos vamos a quedar hablando de características para ampliar el concepto. Vamos a dividir las características en dos clases: las cualitativas y las cuantitativas. Allí hay una diferencia bien marcada, porque la una tiene que ver con rasgos, como dije ahora, con funciones. Regularmente las características cualitativas se dan con nombres, con palabras, cargos, sexos de las personas, masculino, femenino, aficiones, mire, son palabras. Funciones, nivel de estudio o profesión dentro de una empresa.
Si quisiéramos que fuera materia de estudio eso que estoy hablando, estaríamos estudiando características cualitativas. Pero si a cambio yo quiero saber cuál es la talla o altura del personal de una empresa con unos rasgos característicos, porque necesitan personas muy altas, por decir algo, entonces esa altura de esas personas sería una característica cuantitativa. Entonces vamos a diferenciar de aquí en adelante para nuestros trabajos posteriores, que es en la distribución de frecuencias, en estudios ya con datos precisos. Vamos a diferenciar siempre si la característica que estamos trabajando es cualitativa o cuantitativa. Las características cuantitativas también son consideradas variables. Las cuantitativas, como dije, la altura de una persona, el peso de una persona, el valor en pesos de los artículos, el tiempo que se demora en determinado evento, las personas, el número de clases que recibimos. Esas serían características cuantitativas. Entonces, vamos a resumir. Cualitativas, aquellas características que se refieren a rasgos, a funciones, a atributos, a cualidades. Se dice regularmente con palabras. Grados de estudio, aficiones, calidad, cargos, sexo, etc. Las cuantitativas, lo que se puede medir o valorar. Como dijimos ahora, el peso, la altura, el valor en pesos, ¿sí? Número de estudiantes, número de hijos, números de profesores. Aquí en estas características cuantitativas, o que vamos a llamar variables, hay dos clasificaciones. Y esta, de pronto, de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que ya estamos diciendo, es de pronto la parte más compleja en diferenciar si una variable o característica es discreta o continua. ¿Cuándo nos damos cuenta que una variable es discreta en estadística o una variable es continua? Se dice una variable discreta si podemos numerarlas con cantidades enteras, como lo dijimos en alguna clase. Cantidad entera es aquella como los números naturales, 1, 2, 3, 5, etc. Número de hijos, 5. No puedo decir 5 hijos y medio. Número de profesores, 13. Tengo 13 profesores que me dictan clase. No puedo decir 13 profesores y medio. No es usual. Cada que nombremos una variable con números naturales exactos, se dice cantidades enteras, entonces esa era una variable discreta. Visitas al médico, número de hijos, número de profesores, número de estudiantes, número de presidentes que ha tenido Colombia hasta la actual. Pero si al contrario, el número que uso en esa variable es un número no necesariamente entero, sino con otros como fracciones o números decimales, entonces la variable será continua. Por ejemplo, hagamos un estudio de la altura de los estudiantes de grado 11. Algún estudiante mide 1,80 m. Otros estudiantes midirán 1,75. Hay alguno muy bajito que mide 1,59. Hay uno muy alto que mide casi 2 metros, 1,90. Tenemos estudiantes, estoy diciendo 1, o 1,5, o una parte de aquí a Jumbo, ahí por decir algo, 14,5 kilómetros. Esa sería una variable continua, porque no solamente usa números naturales, sino que también usa números decimales o números fraccionarios. Voy a retomar el taller
primer taller que lo llamo taller de la profesora Betty, trabajado, enviado por ella, en el cual vamos a revisar estos conceptos. En este taller, llamémoslo el taller de la profesora Betty, podemos ir familiarizándonos con estos conceptos y lo voy a usar en las primeras partes, lo vamos a ir resolviendo, vas a escuchar muy atentamente, luego revisas tus conceptos, los que aplicaste allí, como te dije, en las clases anteriores, que este taller lo íbamos a socializar, pues aquí estamos. Dice en la primera parte, completa la tabla y aparece población, muestra y variable y te dan un enunciado. Por ejemplo, para determinar cuál es el detergente utilizado para lavar ropa entre los habitantes de Cali, 200 amas de casa fueron entrevistadas. ¿Cuál es la población? Pues nuestros habitantes de Cali. La muestra, las 200 amas de casa de Cali que fueron entrevistadas. ¿Y cuál es la variable? Pues la marca de detergente que te digo cada una de ellas. En la segunda parte dice B, un grupo de teólogos, los que estudian religión, realizaron un estudio para determinar cuál es la religión practicada por la comunidad de habitantes de la costa atlántica. Y para ello entrevistaron a 1000 adultos. Pues la población son los habitantes de la costa atlántica. La muestra, los 1000 adultos de allá de la costa que fueron entrevistados. Y la variable, la clase de religión practicada. En este caso, mira que la variable, a lo que estamos diciendo, se trata de una variable cualitativa. Es una función o un rasgo cuando nos preguntan por la clase de religión o cuando nos preguntan por la marca de detergente. En forma similar, en la segunda práctica nos dicen marca X, si es variable cuantitativa, discreta o continua. Por ejemplo, la edad, ¿sí? Es una variable continua, porque ¿cuántos años tengo? Tengo 65 años, y medio, o 0.5. Estoy además usando números decimales. Número de hermanos. Tengo 5 hermanos. No puedo decir 5 hermanos y medio. 5 hermanos, estoy usando un número natural. Entonces, esa es una cuantitativa discreta. Número de hermanos. El peso, igual que en la primera, el peso lo daré en 75,4 kilogramos. O una persona pesa 48,2 kilogramos. Estoy usando números decimales. O sea que el peso también es una variable continua. En forma similar, por ejemplo, la estatura, ya lo dijimos, es continua. El número de mascotas en casa, pues en la casa tienen o 2 mascotas, o 3, o 1. Es un número natural. No puedo decir 2 mascotas y medio. El número de mascotas, ¿sí?, es una variable discreta. Mis estudiantes de séptimo, vamos a trabajar intensamente esta actividad. Si no la tienes, de nuevo la enviaré para que la completemos. Completa tú, por ejemplo, hay que relacionar población y muestra aquí. Aparecen estudiantes de un colegio, jóvenes de una ciudad, jóvenes que habitan en un barrio, deportistas. Y acá a la derecha aparecen las muestras, por decir algo, miembros del grupo juvenil, jóvenes que se encuentran en el parque haciendo deporte,
un grupo formado por estudiantes de cada grado, jóvenes que asisten a un concierto. Entonces se trata de relacionar. Te ayudo. Los estudiantes de secundaria de un colegio lo puedo relacionar con la muestra, un grupo conformado por 2 estudiantes de cada grado. En la siguiente hay un enunciado y se trata de decir falso o verdadero. Y las preguntas son sobre población, ¿sí? La variable de estudio, si es cualitativa o cuantitativa. Creo que vas a estar en capacidad de resolver este taller, lo resuelves y lo envías. Hemos acordado usar el correo institucional. Estamos haciendo esfuerzos para que las siguientes se vayan por la plataforma de Classroom y trataremos de mejorar cada día. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. A ver, se me escapaba. Algunos estudiantes ya mandaron esta actividad. Muy bien. Y bien resuelta. Ustedes los que ya la enviaron no tienen necesidad de enviarla de nuevo. Solamente a estudiantes que de pronto no conocían este taller o que no se atrevieron, porque yo les había dado idea que lo íbamos a socializar solamente para ellos estudiantes. Quienes ya enviaron esta tarea no tienen que enviarla. Que estén muy bien.